Ok, entonces, ya está aquí. Aquí regresamos. Entonces, aquí la clase de estudiante, como les decía, con el nombre, las tres calificaciones de los parciales y el ingreso mensual familiar. Porque lo vamos a utilizar para lo que es una beca. Se coloca automáticamente lo que viene siendo el constructor, yéndonos a source, generar constructor, y vamos a empezar con la de promedio. Promedio es un método que va a calcular el promedio. El promedio se calcula sumando las tres calificaciones y dividiéndolas entre tres. No recibe ningún parámetro. ¿Por qué? Porque las calificaciones son parte de sus atributos. No necesita pedirlas. Entonces, para calcular el promedio y regresar va a calcular el promedio y va a regresar ese valor. Entonces vamos a declarar ese valor que va a regresar, que va a ser P de promedio, y el promedio va a ser igual a la suma entre paréntesis de calificación parcial 1 más calificación parcial 2 más calificación parcial 3, todo esto dividido entre 3. Ahí lo calcula, declara la variable P, porque P, que es el promedio, no es parte de la clase. Se está obteniendo a través de un método, no es un atributo, lo estoy obteniendo, estoy haciendo un cálculo para obtenerlo, ¿sí? Entonces por eso la declaro aquí, porque no existe la P. No declaro CP1 ni calificación parcial 2 ni calificación parcial 3, porque ellas ya pertenecen a la clase. Entonces el método puede utilizar todos los atributos que contenga la clase, ¿sí? Y como le estamos indicando que va a regresar ese valor, que es la P, le ponemos return P. Ya se calculó el promedio, ¿sí? Ahora, lo que vamos a determinar a través de un método va a ser el estado del alumno. El estado puede ser aprobatorio o reprobatorio o no aprobatorio. ¿Qué quiere decir? Ese va a depender. Si el alumno tiene un promedio mayor o igual a 6, el alumno va a aprobar. Si el alumno no lo tiene, el alumno va a reprobar. Entonces yo lo que quiero es que este método me mande un mensaje donde diga nada más aprobado o diga reprobado, o alumno aprobado, alumno no aprobado, como ustedes quieran. Entonces para eso voy a hacer otro método que es de tipo public. Como me va a regresar un mensajito, alumno aprobado, alumno no reprobado, entonces el tipo de dato que me va a regresar va a ser string, ¿sí? Y el nombre que le voy a poner o le vamos a poner, pues va a ser estado, o sea, eso es lo que va a ser el estado del alumno, estado, ¿sí? Él, para poder determinar el estado, para poder saber si aprobó o no aprobó, ¿qué necesita de datos? Díganme ustedes, ¿qué necesito saber para indicar si el alumno aprobó o no aprobó? ¿Qué necesito? Luis Jared, ¿qué necesito? Leslie Natalia, la P del promedio, ¿verdad? José Manuel González. A ver, Héctor Bautista levantó la mano. Que su promedio sea, que su promedio sea mayor de 6. Que su promedio, ¿verdad? Y el promedio resulta que el promedio no es parte de sus atributos, no lo tengo, ¿verdad que no? El promedio es un dato que está aquí, que se sacó, ¿sí? Por lo tanto, como no es parte de los atributos, lo tengo, tiene que ser, le tienen que pasar ese valor para él poder hacerlo. Es un valor que necesita obtener, que para cuando yo mande llamar ese método, me tienen que decir el promedio, me lo tienen que pasar con todo y el promedio para poder determinar. Si no me pasan el promedio, no vamos a poder saber el estado. Entonces necesita recibirlo como parámetro, porque no lo tiene dentro de sus atributos.
Entonces él tiene que recibir de tipo float una variable, la variable P de promedio. Puede llamarse igualita que esta, porque esta es la que va a recibir, o puede tener cualquier otro nombre. Pero para no confundirlos, les voy a dejar el mismo nombre, ¿sí? P. Cuando mandemos llamar ese método, antes de mandar llamar el método estado, debía haber mandado llamar el método promedio, ¿sí? Para yo ya tener un valor de P. Porque si no tengo un valor de P, pues no voy a poder hacer el del estado. O sea, no puedo primero irme a saber si aprobó o no aprobó cuando aún no le calculo el promedio. Es como si yo te digo, a ver, dime si aprobaste o no aprobaste. Es que permíteme porque todavía no calculo el promedio. Ah, ya calculé el promedio. Ah, sí pasé. Ah, no pasé, ¿verdad? Primero hay que sacar el promedio. Pero ese es un dato que él se tiene que recibir, ¿sí? ¿Cuándo lo hacemos esto? Cuando ya los mandamos llamar, cuando estamos en la main, en la clase principal. Entonces él va a recibir el promedio y solamente va a regresar el dato de que si aprobó o no aprobó. Pero ¿qué necesito para eso? Necesito preguntarle si ese promedio que estoy recibiendo es mayor o igual a 6. Si sí es mayor o igual a 6, entonces le voy a regresar, va a regresar el mensaje que diga alumno aprobado, ¿sí? Y si no, entonces va a regresar el mensaje alumno no aprobado. Y aquí con las llaves me quedé, le voy a quitar la llave porque al final de cuentas nada más es uno solo. Y cuando son más de una sentencia sí tiene que llevar llaves, pero cuando es una sola no requiere, ¿verdad? Se las puedo poner o dejar, pero no las requiere. Entonces, así para que se vea más estructurado. Aquí el return sería de esa manera, ¿sí? Para no declarar variable, lo pongo así. Si el promedio es mayor o igual a 6, alumno aprobado. Si no, alumno no aprobado. Y eso es lo que está regresando. Este return, este string, es lo que está regresando. ¿Ok? Ahora, quiero otro método que me diga si el alumno va a recibir un descuento en su inscripción o si el alumno va a estar becado para el pago de su inscripción. ¿Cuánto pagan ustedes de inscripción en el Cebetis? 1,700. 1,700. Wow, muy bien. Entonces, vamos aquí les voy a poner, les voy a indicar que hace método que calcula el pago con beca de un alumno dependiendo de los ingresos mensuales de su familia y también de su promedio. ¿Sí? Va a depender de las dos, de los ingresos familiares y de su promedio. ¿Qué podemos ponerle? Vamos a ponerle, si los ingresos mensuales familiares son menores o iguales a 8,000, ¿sí? Si el ingreso mensual familiar es menor o igual a 8,000 al mes, ¿verdad? Que ganen menos de 8,000 al mes. Y el promedio es mayor o igual, todo esto es mensajito, ¿verdad? A 8, entonces recibe de beca el 100%
100%. Wow, padre, ¿verdad? El 100%. Ahora, lo otro sería, si los ingresos mensuales familiares son menores, caminado más para abajo para que puedan ver, o iguales, igual a 8,000, ¿verdad? Pues es un ingreso muy bajo. Y el promedio es mayor, es menor a 8, pero mayor o igual a 7, recibe beca del CEA. ¿De cuánto quieren? ¿Cuánto le daremos a ese alumno? Tiene ingresos bajos, pero tiene un promedio entre 8 y 7. Le damos un 60% de beca. Sí. ¿Sí? Sí, para que se compre una laptop. No, para que pueda entrar a la escuela, que no pague la inscripción. La beca es por la inscripción. Y si los ingresos mensuales familiares son menores a 6,000, ya sin importar cuánto tenga de promedio, es una persona con muchas necesidades económicas, entonces va a recibir beca del 40%. A todos ellos se los van a dar, aprueben o no aprueben las materias, ¿sí? Y otra de las cosas es aquí que el pago de la inscripción es de 1,700 pesos. Esa ya es una constante, ¿sí? La beca es pago con beca, o sea, es el pago de inscripción, más bien dicho aquí, de inscripción con beca. O sea, si a ti te becan, te están becando en tu pago de inscripción. Si te becan al 100%, tú no vas a pagar nada. Si te becan en tanto por ciento, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, analicémoslos, porque este es un simple programa realizado de los que hacían antes en C++. Entonces, dice, vamos nosotros a calcular con este método lo que el alumno debe de pagar, ¿sí? Entonces, como yo voy a calcular lo que él va a pagar, yo necesito regresar un dato que va a ser el pago de su inscripción o la inscripción, ¿verdad? Pero para poder yo saber cuánto él va a pagar, yo ya sé que el alumno pagan 1,700 pesos, ¿sí? De cajón pagan 1,700 pesos. Pero si el alumno, si el alumno no tiene, o sea, si sus ingresos son mayores o iguales a 8,000, ¿verdad? Él no tiene derecho a beca, no se va a pagar. A lo mejor ahorita hacemos otro de becas, esta es beca económica esta es una beca por apoyo económico para los que... Hola, ¿siguen aquí? Hola. Ah, ¿se le fue el internet? Ah, Hola. Hola. Si siguen aquí. ¿se le fue el internet? No, se le acabó la pila a la computadora. Ah, Y la verdad, pues no la tenía
la tenía desconectada. Y aquí tenía rápidamente el conector y todo, pero sí se me fue que no la tenía con señal conectada, pues. Bueno, entonces, pues vamos a continuar. Déjenme vuelvo a compartir la Sí, pantalla sí, a ver. porque se me fue. Compartir pantalla. Ahí, ya se volvió a ver el programa. Ahí va apenas, ¿verdad? Sí, Ahí ya. sí, a ver. Ok. Entonces, bueno, les decía, se va a, si el alumno no tiene los ingresos mensuales familiares menores o iguales a 8,000, pues no va a recibir ninguna beca, ¿verdad? O sea, lo va a pagar porque es nada más para apoyo económico para las personas con bajos, ingresos mensuales. Entonces, si me dice, hay unas condiciones, si es menor o igual a 8,000 y su promedio es mayor o igual a 8, recibe el 100. Si también tiene 8,000 pero su promedio es menor o igual a 8 pero mayor o igual a 7, o sea, quedaría entre 8 y 7, entonces recibe una beca del 60%. Y si sus ingresos son menores a 6,000, va a recibir una beca del 40%. ¿Sí? Entonces, aquí puede ser que tenga 6,000 pero tiene estos promedios. Pero acá no importa el promedio, simplemente con que tenga menor a 6,000 ya recibe una beca del 40% y el Ya, pago pues de bien, inscripción es de 1,700. Ok, bueno, pues vamos a realizarlo, pues. Lo voy a subir para que alcance a ver los de atrás. Los de atrás, ¿ya vieron bien los de atrás? Ya, ok. Este, entonces, esta va a regresar un ya, pues valor. bien, se escucha. Es acomodar a los de atrás, ¿verdad? Pago. Va a regresar un valor. Entonces va a ser public Pago y con va a beca. regresar el pago de la beca. Es float y le voy a poner pago. ¿Le pongo nada más pago o pago inscripción? ¿Cómo quieren que le ponga el nombre? O, Pago. o pago con beca. Pago con beca. Pago con beca. Ok, pago con beca. Para sacar la beca, ¿qué parámetros necesito? Que no estén dentro de mi clase. Yo tengo el nombre, las calificaciones y el ingreso mensual familiar. Sí necesito el ingreso mensual familiar, pero es parte de mi atributo como clase estudiante, son partes de los atributos. Pero ¿qué más necesito que no esté dentro de mis atributos? Para sacar la beca va a depender del ingreso mensual, pero el ingreso mensual es parte de mis atributos. No lo necesito, no necesito que me lo den porque ya lo tengo, ¿sí? Lo que también necesito es el promedio. ¿El promedio lo tengo? No, no tengo el promedio. Entonces, porque el promedio no es parte de mis atributos, fue obtenido de un método. Entonces necesito esta variable, que me den este valor, ¿sí? Entonces aquí les voy a poner que necesito un valor tipo float, que es la P, el promedio. El nombre puede ser cualquiera, yo le voy a poner nada más P, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí lo que yo voy a regresar va a ser el pago. Lo voy a declarar float pago. Lo voy a declarar de una vez porque lo voy a utilizar varias veces dentro del if. Si no, tendría que estarlo declarando en cada una de ellas. ¿Sí? Float pago. Entonces, ese pago le tengo que preguntar si el ingreso mensual familiar es menor o igual a 8,000. Y si el promedio que recibí es mayor o igual a 8. Si es la primera que yo coloqué, si el ingreso mensual familiar son menores o iguales a 8,000, MF es menor o igual a 8,000
y el promedio es mayor o igual a 8 y P mayor o igual a 8, entonces, ¿cómo va a ser mi pago? Pago va a ser igual a los 1700 que tiene la inscripción, pero de los 1700, no, el pago es del 100%, entonces el pago es igual a ¿qué? Cero. Me van a dar el 100% de beca. ¿Cuánto voy a pagar? Nada. Nada. Entonces le pongo nada. No, ¿verdad? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Cero. Cero. Pues díganme, no tengan miedo de decirme. El pago es de cero. ¿Sí? Ahora, si no, le voy a preguntar. Si no, if. ¿Qué le pregunto ahora? ¿Qué le pregunto? No alcancé a ver, Juan Manuel, ¿qué dijiste? ¿Qué le pregunto? IMP. Si es menor. Cero. ¿Cuál campanita? Pues si no me contestan, aquí me quedo. Sí. Y si el promedio es menor Sí, a 8, pero IMF. mayor o igual a 7. Ajá. Menor o igual a 8000 también, ¿verdad? ¿Y qué? Y si el promedio es menor a 8, pero mayor o igual a 7. Ya salió por la parte de que no era mayor o igual a 8. Entonces nada más le pregunto que si es mayor o igual a 7. ¿Sí? Porque ya sé que no es mayor o igual a 8. Por lo tanto, es menor. Entonces ya no le pregunto que si es menor, ya nada más les pregunto que si es mayor o igual a 7. Si me dice que sí, entonces el pago va a ser igual a los 1700, pero de los 1700 yo no voy a pagar todo porque me van a dar un 60% de beca. ¿Cuánto voy a pagar entonces? Si me quitan el 60, ¿cuánto me queda? 40. Voy a pagar el punto 40, o sea, el 40%, ¿verdad? Punto 40. Cuando coloco punto le tengo que poner la F de float, ¿sí? Voy a pagar el punto 40, ¿sí? 6000. Y la otra me dice, si no, ¿qué le pregunto? Else if, hay otro if, ¿verdad? Le pregunto si el ingreso mensual familiar es menor Por punto o igual a Punto 60. 6000. Y si me dice que sí, ¿qué le digo? El pago va a ser igual a los 1700, pero de los 1700, No lo sé, ¿cuánto voy a profe. pagar? Le falta punto y Por, coma. me quitan el 40. Si me quitan el 40, me queda el 60. El 60%, ¿verdad? Y si no, Le paga todo. No lo cerró, profe. Le falta punto y coma. perfecto. Quería saber si estaban despiertas. Oigan, ¿y si no? ¿Si no qué? Si no es menor o igual a 8 y no tiene este promedio, pues paga todo, ¿no? O sea, no tiene beca. Si no, ya no pregunto, ya su pago sería igual a los 1700. ¿Qué va a regresar? Pago. ¿Sí? Y ahí quedaría. Ahora vamos a hacer el toString. Nos vamos a source, le ponemos generar toString, le decimos que todos los atributos y le damos OK. Y ya está aquí el toString. Marca el nombre,
calificación 1, 2, 3 y también marca el ingreso mensual. Ingreso mensual. Esta es una forma de hacerlo, o si quieren lo hacemos, se puede hacer colocando el otro, que le ponemos public void imprimir y luego system.out.println nombre y luego el nombre, system.out.println calificación 1 y ponemos calificación 1, system. Todo lo demás, ¿verdad? También se puede hacer. Ok, aquí nos quedó abajo la del de este, déjame le borro estos que puse de más. Porque nos quedó hasta acá, hasta abajo, para que se vea. Aquí se cierra la llave. Eso sería todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? La clase principal. Aquí en este mismo paquete, porque debe de estar en el mismo paquete, voy a crear una nueva clase. Esta clase se va a llamar main estudiante. La clase principal y debe de contener el publicidad tipo email. Aquí estamos. Vamos a colocarle aquí lo que viene siendo primero el escáner. Creí que no lo había escrito. System.in. Y vamos a importar el scan. Tenemos que empezar a pedir los datos. CISO, control enter, control barra espaciadora y enter. Y le voy a poner nombre. ¿Sí? Y luego voy a capturar el nombre, lo voy a dejar en la variable name, va a ser igual a sc.nextLine. Aquí está nextLine, punto y coma. Otra vez CISO, control barra espaciadora, enter. Y el otro va a ser calificación primer parcial. ¿Sí? Y lo voy a capturar, lo voy a dejar en cp1, va a ser igual a sc.nextFloat. Acá está nextFloat. Punto y coma. Ok, esto lo voy a hacer varias veces. Entonces me vengo, sería para la calificación 2, para la calificación 3 y para el de este. Ok, aquí tengo el nombre, calificación 1, esta sería calificación 2. Está lento esto. Calificación segundo parcial. Y capturo la calificación 2. Y luego calificación tercer parcial. Y capturo la calificación 3. Todos son float, por eso no me preocupan. Y luego la otra viene siendo ingreso mensual familiar. Profe. Y se queda en IM. Dice calificación, ingreso Sí, familiar. ya capturé todo. No es nada más Ahora sí, ingreso como ya las capturé, familiar. ¿qué me marca aquí? Nombre no puede ser resuelto o variable. Ay, Profe. sí, ya sé. Dímelo. Dice calificación, ingreso familiar. No es nada más ingreso familiar. Sí. Pero aquí me está marcando error en todas. ¿Ya se fijaron por qué? ¿Qué nos faltó?
declarar todas las variables, ¿verdad? Declararlas de tipo string, name, de tipo float, tengo CP1, la CP2, 3 y el ingreso familiar. Nos faltaba declararlas, fíjense nada más qué error tan horrorífico. Quiero que lo alcancen a ver más o menos bien. Ok, voy a empezar a hacer mi primer objeto de la clase estudiante. Creo el primer objeto va a ser E1, estudiante 1, va a ser igual a un new estudiante y va a recibir de parámetros el name. Fíjate, él va a recibir de argumentos. Aquí los está recibiendo, ¿sí? Y cuando lo recibe, nada más se le pone el nombre. Ajá. Cuando está dentro de esta misma clase, recibe el nombre, recibe el CP1, el CP2, el 3, el 4, nada. El ingreso familiar. Ingreso mensual familiar, ¿ok? Ahí ya hice mi primer objeto, ¿sí? Ahora, ¿qué más haremos? Quiero que imprima los datos, quiero que saque su promedio, quiero que me diga si aprobó y quiero que me diga cuánto va a pagar, ¿sí? Todo eso quiero que haga, ¿ok? Entonces, fíjense, para mandar a imprimir, pues es muy fácil. E1.toString, ¿verdad? Ya no tengo que ponerlo en ninguna porque el toString no lo puedo poner así. Porque el toString, ¿cómo lo maneja el toString? A ver, el toString, todavía no lo agarro, estudiante. El toString lo maneja que regresa todo esto, pero no está en un system.out.println, lo tengo que mandar dentro de un system.out.println, ¿verdad? Para que pueda imprimir todos los datos, porque lo va a regresar, nada más. Entonces nos vamos a ir y le voy a poner CISO y lo mando a llamar, ahora sí, E1.toString toString, aquí está, ¿sí? Lo manda a imprimir. Ahora, quiero que saque el promedio y que lo deje en una variable porque ese promedio se lo voy a pasar para que saber el estado de él. Entonces yo voy a poner aquí de tipo float prom y va a ser igual a E1. Va a mandar llamar el del promedio, punto promedio, ¿sí? El método promedio que tenemos aquí en estudiante, lo que hace es que obtiene el promedio y regresa un valor, la P de promedio, ¿sí? Entonces, aquí en la main, yo le estoy mandando decir, me pasé aquí, que de tipo float yo declaro una variable local que se llama promedio y esa variable local va a ser igual a lo que este me regrese, a la P que me va a regresar el método promedio. El método promedio me va a regresar una P y esa se va a ir a la variable prom. Prom va a tomar el promedio que arroje este método, ¿sí? Como ya lo tengo, entonces ya lo puedo mandar a imprimir. Y le voy a poner el promedio es y mando concatenar la variable pro. Igual pudiera yo ponerle ahí el promedio es y mandar llamar E1.prom, promedio,
también es válido. Pero sí necesito dejarla en una variable porque luego se la voy a pasar de parámetro al método de aprobado, ¿sí? Entonces ahora quiero saber si el alumno aprobó o no. El método que me lo da, si el alumno aprobó o no, está en estudiante y me dice que para saber si el alumno aprobó su estado necesito pasarle una variable que es el promedio, ¿sí? Entonces ese promedio yo ya lo tengo guardado, ya lo tenemos guardado aquí en esta variable local porque ya me lo dio. Entonces, para mandar llamar a ese método, nosotros le podemos poner que lo mande a imprimir porque va a imprimir el resultado y que diga estado del alumno y mandar llamar ese método que va a ser el método e1.estado pero estado me pide estado que le dé una variable y la variable que le voy a dar, la que contiene el promedio, aquí yo la guardé en la variable prom, entonces le voy a dar la variable prom, pero aquí son los argumentos, ya no le tengo que poner que si es de tipo float, prom, como cuando allá la pusimos, ¿verdad? Entonces prom, ¿sí? Con eso me lo va a dar el promedio. Ahora, quiero saber cuánto va a pagar el alumno. El pago de inscripción está aquí y va a depender de todas estas condiciones. Entonces el pago se llama pago con beca, es el método, pero tiene que recibir también el promedio, ¿sí? Entonces aquí, siempre me voy abajo, aquí yo tengo que mandar un CISO también e indicarle el pago bueno, ahí debería decir de inscripción, ¿verdad? No sé de dónde salió todas esas palabras, pero era inscripción. Inscripción es de concateno y mando llamar el método con el objeto E1, el método se llama pago con beca, pero me dice que debe de recibir una variable, la variable P, pero en mi caso yo no le puse P aquí, le puse prom. Igual pude haberle puesto aquí P nada más y ya quedaba ahí, pero yo le puse prom, ¿sí? Por eso les digo, puede ser el mismo nombre o no. Y aquí lo que me va a arrojar es el pago, pero para eso él ya estuvo investigando si tenía un ingreso mensual mayor a qué, menor a qué y todo ese show, ¿sí? Y ahí termina el programa. Vamos a ver si funciona. El Pepe. Nombre del alumno. Leslie Natalia. Calificación primer parcial, 10. F. Calificación segundo parcial, 9. Calificación tercer parcial, 8. Como que fue para bajito, entró con todo el power y se fue hacia abajo, ¿sí? Ingreso mensual familiar. Bueno, vamos a suponer que requiere de una beca ella, ¿verdad? Entonces que dice que si su ingreso mensual familiar es menor o igual a 8,000. Con este promedio ella creo que va a sacar un promedio de 9, ¿verdad?
entonces ella tomaría el 100% de la beca. Si decimos que tiene 7,500 de ingreso mensual familiar, entonces me va a decir, el estudiante LES de calificación 10, 9, 3 con un ingreso familiar de 7,000, su promedio es de 9, el estado del alumno es alumno aprobado, el pago de inscripción es de 0 pesos. ¿Sí o no quedó? Padre, ¿verdad? Sí. Padre. Ahora, vamos a ver otro. Vamos a correrlo con otros datos. Ahora que sí pague tantito, ¿verdad? O uno que no tiene la necesidad económica. Vamos a ver. Joana. Calificación, pues un 7, un 10 y un 8. El ingreso familiar mensual, no, ella no tiene la necesidad, ella tiene 20,000 al mes, ¿sí? Entonces no requiere ella de beca por situación económica. Entonces me dice que es Joana con 7,18 y 20,000. Ella tiene un promedio de 8.33, es un alumno aprobado y el pago de su inscripción es de 1,700. Ella no requiere beca. Aunque tenga un promedio entre 8 o algo, no se le va a proporcionar beca. ¿Qué detalle, profe? ¿Sí? Vamos a reprobar a uno. Porque pues ahorita todos así como que bien padre, que no sé qué. Vamos a reprobar a uno. Vamos a reprobar a David. David. ¿Qué detalle, profe? Sí, porque pues no presenta exámenes. Él tiene un 5, él tiene un 4 y él tiene un 3. Pobre. Y el ingreso mensual, ponle que él no aprobó, pero sí tiene la necesidad económica. Le vamos a dar 5,000. ¿Sí? Va a requerir como quiera beca, sin importar su promedio. Entonces me dice que él tiene un promedio de 4, alumno no aprobado, pero sí tiene beca porque está pagando 1,020 en vez de los 1,700. Se le dio creo que el 40%, ¿verdad? 40% a todas las personas que tengan un ingreso menor a 6,000. Ay, ando bien cansada ya de hablar. Desde las 7 de la mañana estoy hablando. ¿Cómo ven? Sí salió padre, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Les voy a compartir primero aquí con el de estudiante para que quede como guía, para que lo practiquen, porque luego les voy a estar encargando de este tipo de Ay, ¿quién está en el monte? ¿Sí? Control C. Me vengo acá, lo tengo de este lado. Profe, el video. ¿Qué tiene el video? Lo corto ya. Sí, ya duró mucho. Sí. Ay, ¿quién está en el monte?